Bienvenidos a una emisión más de Voces Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme saludarlos en esta emisión nueva de Voces. Este programa que, como todos los martes, pues está dedicado a los adultos mayores. El tema del día de hoy es un tema pues muy importante. Por supuesto que todos los temas que hemos tratado aquí en Voces pues tienen su importancia, por supuesto. Es la prevención y el tratamiento de rotura de cadera en adultos mayores. Va a estar con nosotros aquí en el estudio el doctor Francisco Britos Tevez. Él tiene la especialidad de traumatología y de ortopedia y él viene del Hospital General de Cuernavaca, José G. Parres. Comenzamos. Recuerden que esta transmisión la pueden cachar ustedes ahí en sus casas o donde quiera que se encuentren con esto de las nuevas tecnologías, ya sea en televisión, en radio y también en internet, en la página www.imryt.org. Ya les comentaba, el tema del día de hoy es la prevención y el tratamiento de rotura de cadera en adultos mayores. El doctor Francisco Britos Tevez, él es pues, traumatólogo y también es ortopédico, es del Hospital General de Cuernavaca, José G. Parres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros aquí en el estudio de Voces. Mucho gusto. ¿Qué pasa? En primer lugar, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué pasa con la estructura ósea de las personas conforme va avanzando la edad? Bien, en síntesis se da una disminución a la densidad del hueso. Es lo único que ocurre. A mayor edad y básicamente las mujeres es donde se da una disminución del el espesor propiamente dicho del hueso. Muy característicamente se da en mención fracturas de cadera conforme va avanzando más la edad y ataca lamentablemente a las mujeres. Esta disminución en la densidad, en el espesor del hueso, es precisamente lo que hace que sean más comunes las fracturas en los adultos mayores, ¿correcto? Efectivamente, claro que sí, se da una fractura. Claro que debe de existir un evento traumático. Claro. Hay ocasiones muy contadas que el hueso se llega a fracturar en ese segmento. El hueso que se fractura es la cadera y forma parte propiamente dicho de este hueso que se llama fémur en el segmento más proximal. Claro. ¿Sí? De esta incidencia de la disminución de la densidad del hueso, ¿todos es parejo en todos o hay niveles? ¿De qué depende? Hay prevalencia, como hace un rato lo traté de mencionar, en las mujeres, porque las mujeres la característica después de la menopausia se da una disminución precisamente de la densidad del hueso. Hoy por hoy, pues ya lo mencionaremos después, hay tratamientos que son terapéuticas sustitutivas a través de medicamentos muy específicos que se denominan alendronatos. Claro, ¿en qué consiste esto de los alendronatos? Bueno, pues es un medicamento que precisamente su denominación alendronato deriva en que tiene la capacidad de dar una reestructuración a lo que es el hueso propiamente dicho. Continuando con este tema pues la disminución de la densidad del hueso, ¿esto podría ser causado también por el estilo de vida que llevan las personas? Sí, claro, la ociosidad, por decirlo así, la falta de una actividad, deportiva, a cierta edad ya en el adulto mayor disminuye la actividad y no hay esa retroalimentación, por decirlo así, en el aspecto químico, claro, ¿sí? De una adecuada, construcción de la estructura, hablemos del propio hueso. Se podría decir que, me imagino, ya nos estaría diciendo usted, ¿modificación de los hábitos podría llegar a haber menor incidencia? Sí, efectivamente, de alguna manera la actividad física hace más fuerte al hueso. Esto en la dominancia de la edad del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente joven, un adulto joven, pues tenemos la seguridad de que puede tener una buena calidad de hueso. Así es. Eso sería el ejercicio, no sé, la alimentación. Tiene mucho que ver la alimentación, indiscutiblemente, pero allí hay cierto tipo de padecimientos concomitantes, ¿sí? Padecimientos metabólicos. Estamos hablando del problema que es común ya aquí en México, ¿sí? De la diabetes.
¿sí? Forma un papel muy preponderante como para pensar que va a haber una desmineralización en el hueso. Son estos, y, por ende, pues mala calidad. claro, estos factores de riesgo, Así es. ¿no? ¿Por qué se dice que los adultos mayores es más probable o más dañina pues una fractura? En sí, la fractura como tal crea una incapacidad a la función, a la movilidad de esa región. La cadera, podemos decirlo, tengo que puntualizar aquí que la cadera en el Vox Populi se denomina la región lumbar. Ese es lo conocido por la gente en un momento dado. Claro. Para nosotros como médicos ortopedistas, la cadera es la región, ¿sí?, que forma parte de lo que es la porción proximal del fémur, ¿sí?, y un segmento que se articula con el acetábulo. Ese es el binomio que forma la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. ¿Cuáles serían las consecuencias en un adulto mayor de sufrir una fractura en esta zona? Pues son severas. Ahí tendremos que mencionar uno en que le crea una incapacidad funcional, total. Claro. No se podrá mover el paciente, pero el paciente, si es que tiene la fortuna de acudir oportunamente a un centro hospitalario, se le puede resolver, ¿sí?, de varias alternativas que se tiene. Pero tengo que señalar que en pacientes grandes de edad ya tienen padecimientos preexistentes Claro. que puede de alguna manera presentar una postración permanente, siempre y cuando aquí hay que denominar el caso de ignorancia, y que acuden con el huesero y claro. permanece mucho más tiempo en cama, y eso equivale a que tenga complicaciones como son procesos neumónicos, que son infecciones de los pulmones, escaras. Claro. Y más adelante este es un tema pues de importancia, esto del Sí. el acercamiento de las personas con el huesero y con estos remedios que son caseros cuando hay alguna incidencia de este tipo. Quiero dar los teléfonos a donde pueden comunicarse con el doctor Francisco Brito Esteves. Es el 312-1528. 312-1528 y 312-6931. 312-6931. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, doctor, Claro. pero regresamos. Estamos de regreso, Voces Adultos Mayores. El tema del día de hoy es la prevención y el tratamiento de rotura de cadera en los adultos mayores. Está con nosotros el doctor Francisco Brito Esteves. Él tiene especialidad en traumatología y en ortopedia y viene del Hospital General de Cuernavaca, José G. Parres. Ya más o menos nos explicó un poquito esta incidencia de las fracturas en los adultos mayores, el por qué. ¿Cuáles serían las fracturas más comunes que son atendidas en centros hospitalarios como el José G. Parres? Bueno, como tal, las fracturas de cadera en la misma región que hace un momento ya he explicado, de la articulación coxofemoral, que es la cabeza, y el segmento cóncavo, que es el acetábulo, puede encontrarse en varias regiones, ¿sí?, que sería complejo el tratar de explicarles al público, con todo respeto le digo esto, el tipo de trazos que hay de fracturas. Claro. Pero más sin embargo, cada una de ese tipo de fracturas tiene un tratamiento muy específico. Hay fracturas que también indiscutiblemente las presentan en jóvenes, hoy por hoy no es el tema. En los pacientes adultos, indiscutiblemente, si estamos hablando de una fractura de cadera, lo que se trata es siempre habilitar tempranamente a sus actividades habituales a este tipo de pacientes. Y la más de las veces se tiene que colocar un segmento que se llama una prótesis, que bien puede ser parcial, ¿sí?, o total. ¿Cuál es la diferencia? La parcialidad radica en que únicamente es un solo segmento, digamos, un tipo de prótesis que se denomina Thompson, que ahí ya va incluido un segmento de vástago. El vástago es la parte de la prótesis que se incluye en el canal del hueso medular, y otro segmento que es una esfera, que esta viene en varias medidas de acuerdo al requerimiento de la cabeza del paciente. Hablamos de la cabeza anatómica de la cadera. Claro.
En el primer bloque hablábamos, tocamos un tema que es como de importancia aquí en Voces, es el que a veces las personas se atienden por sí mismas, lo cual no es muy recomendable. Habló del huesero. Dejen decirle que en los hueseros hay también honestidad, donde ha llegado el caso en que son tan transparentes que encuentran una fractura de cadera y dicen, no, esto yo no lo puedo tratar, váyase a un centro hospitalario. Pero pues depende del grado de honestidad y transparencia que tenga esta persona, que las hay infinidad en nuestras comunidades, y de alguna manera el otro bando es de que quiere dar el tratamiento a base de sobadas, de tracciones, de jalones, y lo que sucede es de que maltrata más al paciente. Y consecuencias en el aspecto médico, no se diga, tiene consecuencias serias. ¿Podría mencionar alguna de estas consecuencias? Una de ellas, indiscutiblemente, tratándose de un paciente adulto mayor, el dolor es tan severo que puede presentar un choque por el dolor tan intenso, o puede presentar alguna hemorragia. Uno de los segmentos de la propia fractura, como son segmentos de hueso filosos, puede llegar a lesionar un segmento de alguna arteria, un vaso, que por cierto están muy cerquita ahí de ese segmento anatómico. Claro. Entonces, ¿no es recomendable? No es recomendable. Lo ideal es de que llamen a una unidad de rescate, ambulancia de la Cruz Roja, ERUN, CRUM, que se tiene este tipo de alternativas aquí en el estado, y acudir a un centro hospitalario. Lo comentamos al principio de este programa en el primer bloque, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Porque lo vimos a muy grandes rasgos hace rato, las consecuencias de una caída y una fractura, en este caso de cadera, de un adulto mayor. Pues como tal es una incapacidad que le da un dolor severo, sí, y obviamente lo que conlleva en el aspecto social, pues un detrimento en su aspecto económico, que es muy importante tomarlo en cuenta, en razón a que hay mucha gente de la tercera edad que todavía depende de una actividad laboral. Claro. ¿Sí? Es discapacitante entonces. Es discapacitante, no se puede trabajar con este tipo de lesiones. Claro, y la expectativa de recuperación. Atendiéndose en forma oportuna, el paciente desde que ingresa al hospital tiene un tiempo de recuperación como de 3 meses. Es rápido. ¿Cuándo se toman en cuenta oportunamente, desde luego. Que eso también sería lo recomendable. Muchas veces, ideal. ¿No? Muchas veces ya no les duele tantito a los 2, 3 días. No, el dolor de una fractura de cadera sí es severo, es incapacitante y se encuentra postrado en cama. Sí, y esto hay que señalarlo, importante, cuando un paciente, estamos hablando del adulto mayor, tiene este tipo de fractura, pues es tal la incapacidad que puede tener consecuencias severas como esas úlceras que nosotros denominamos escaras por decúbito, por la permanencia de acostado, se llega a lesionar gran parte de la región del sacro. Claro. ¿Sí? Se pierde la piel. Estas son las úlceras, ¿sí? Y obviamente las consecuencias son mucho más severas porque va a permanecer más tiempo el paciente en cama, inmovilizado, con tratamientos quizá que sea necesario meterlo a quirófano para darle su tratamiento específico a esa úlcera. Claro, claro. Doctor, ¿se puede hablar de que existen diferentes clasificaciones en la fractura de cadera o no? Las hay, pero esto es de interés del área médica, de especialidad. Puede denominarse fracturas de cadera subcapitales por abajo de la cabeza, transcervicales, el segmento de lo que sería el cuello del fémur, trocantéricas, transtrocantéricas. Cada una de ellas en la misma región de la cadera tiene un tratamiento muy específico a consideración. Las fracturas intracapsulares, que son por arriba de lo que sería anatómicamente, esto es complejo, les ofrezco una disculpa que no les puedo dar mayor especificidad sobre esta explicación, tienen un tratamiento totalmente diferente que las fracturas extracapsulares. Sí, porque ahorita nos está hablando precisamente sobre temas ya un poquito más específicos, más especializados. ¿Y cuáles serían de todas estas clasificaciones que nos comentaba? ¿Cuáles son los probables tratamientos?
puede haber tratamientos que hasta quirúrgicos, podría decirse. De Ya nos lo hecho, el comentó. 100% de las fracturas de cadera es quirúrgicas. necesario operarlas. Ya. Todas. Porque hablando de cada uno de los segmentos en sus fracturas, el compromiso no es nada más el hueso, sino que llega a lesionar un sistema vascular. ¿Qué es esto? Claro. La irrigación de sangre a través de una arteria que da la vuelta por un segmento muy específico del cuello de la cadera. Entonces, al lesionarse este complejo vascular o arterial, no tiene la capacidad para restituir una consolidación espontánea. ¿Qué es consolidación? Es en el momento que va a pegar el hueso, ¿sí? El callo óseo, obviamente que se genera a través del coágulo que se forma, la hemorragia que está Claro. en forma interna después de fracturarse la cadera. Claro, doctor, nos vamos a nuestra segunda pausa. Claro. Pero ya regresamos para concluir este tema, es la prevención y tratamiento de rotura de cadera en adultos mayores. Regresamos. Recuerden que tenemos un teléfono a través del cual ustedes pueden comunicarse con los miembros de la producción de Voces. Es el 243-6200, 243-6200, y tenemos dos extensiones, la 158 y la 184, para que ustedes se comuniquen. Pueden sugerir algún tema que quieren que tratemos aquí en Voces, en cualquiera de los segmentos que ustedes ya se saben. Estamos hablando de la prevención y tratamiento de rotura de cadera en adultos mayores. Está con nosotros el doctor Francisco Brito Esteves, con especialidad de traumatología y ortopedia. Él viene del Hospital General de Cuernavaca de José G. Parres. Doctor, ya para empezar como a concluir este tema, cuando hay una fractura de cadera por parte, con un adulto mayor, ¿cuál es el papel de la familia? Nosotros lo decimos porque lo preguntamos. Hemos visto muchas situaciones a lo largo de la trayectoria de Voces en adultos mayores. Existen muchas problemáticas tales como el abandono, el maltrato. Entonces, ¿cuál sería el papel de la familia en la recuperación de una fractura como tal? El papel de la familia siempre es muy importante porque, vamos a decirlo, en una fractura en un adulto mayor es como catastrófico en el sentido emotivo, en el sentido sentimental, en la dinámica de esta persona adulto mayor, sí, que no tiene abandono social, indiscutiblemente se le procura y se le atiende y por lo regular siempre llega a un centro hospitalario para su atención oportuna. Ahí tenemos que señalar, como en un momento lo estamos mencionando, si el paciente no tiene ningún padecimiento preexistente, llámese diabetes, que es muy frecuente, hipertensión o algún proceso de alteración respiratoria, digamos, como consecuencia de ser fumador crónico o haberse expuesto en su dinámica, de origen, el cocinar con leña o carbón, esto tiene consecuencias tales como un problema pulmonar obstructivo, ¿no? Y en este caso, el paciente que tiene la asistencia de los familiares, que las más de las veces, pues progresa en forma satisfactoria. Hemos tenido aquí en el hospital, afortunadamente, casos muy contados de abandono social, pero vamos, es catastrófico y es muy triste el ver un paciente que ocupó gran parte de su vida en sus actividades N o las que sean, ¿sí? en que tenga una dinámica abandonada de su atención social o familiar, donde nos hemos tenido que ver en la necesidad de acudir a algunos centros que nos apoyan para poderle brindar, después de haberle conseguido su prótesis de cadera con todas las beneficencias que tenemos, que es un instituto muy saludable, por decirlo, en apoyo a la gente vulnerable, que nos brinda el apoyo económico para que se adquiera una prótesis o un material de osteosíntesis adecuado para que el paciente se pueda integrar al menos. La intención de darle la atención a este tipo de pacientes, sí, pues es recuperarse en forma anímica, sí, que es lo más importante, y que no caiga en estadios de depresión. Claro, es importantísimo. Entonces, si existe
esta ayuda por parte de ustedes? A las personas? La da el gobierno estatal, sí, a través de la beneficencia pública, sí, y a través del voluntariado, que es una organización de personas altruistas que las brinda este apoyo al paciente vulnerable y sin una atención familiar. Claro. Doctor, hace rato nos comentaba aproximadamente el tiempo de recuperación de una fractura de cadera, ¿es que 3 meses? 3 meses, siempre y cuando el paciente no tenga una alteración ya en un padecimiento preexistente, que ya los he denominado. Hay complicaciones, indiscutiblemente, en este adulto mayor cuando tiene una fractura de cadera y tiene algún padecimiento concomitante, como son los que ya he mencionado. Más aparte, si sigue bien las indicaciones del médico. Desde luego, dejemos que señalar en alguna manera que el paciente diabético pues tiene complicaciones, ¿no? Claro. Tales como si su azúcar está alterada, indiscutiblemente la consecuencia de una buena evolución pues va a ser difícil de conseguirla. ¿Cuáles podrían ser? Aparte, o sea, nada más es exclusivo esto de los diabéticos. ¿Qué otras complicaciones podría tener un diabético? Pues como tal, dificultad al cierre espontáneo de su herida quirúrgica, complicaciones como de alguna manera sus cifras de glucosa altas, que pues esto conlleva a otro tipo de alteraciones renales y en más funciones en el sistema humano. Es decir, la recuperación es más lenta, simplemente. Es más lenta, pero vamos, si lleva a cabo indiscutiblemente su terapéutica tal y como la indica el médico, sí, puede tener una evolución satisfactoria. ¿Qué podría pasar? A lo mejor nos lo imaginamos ya, pero ¿qué podría pasar si un paciente no se atiende más bien de forma como debería? En una fractura de cadera, las consecuencias de alguna manera sí tienen cierto rango de catástrofe. Si el paciente está abandonado socialmente, podemos pensar que pueda ya llegar al punto de fallecer por las alteraciones que puede tener, complicaciones como neumonía, como escaras. Pero paciente que tiene la ayuda de sus familiares y la ayuda social, el progreso, aún con padecimientos preexistentes, tiene buena evolución. Claro. Claro, y doctor, ya para empezar a concluir, ¿cuál sería entonces como una recomendación para los adultos mayores? Y pues tratar de evitar, en primera instancia, una caída que podría traer una fractura. Sí, yo creo que la característica es tener cuidado para descender las rampas, bajar escaleras, no ser tan atrevidos. Hay personas adultas mayores que tienen un carácter muy especial y son difíciles en su característica de actitudes. Entonces, pues tener con calma, si nos están escuchando, sí, este tipo de personas que pues sí hagan caso a la familia que les quiere, que les protege. El evitar una fractura de cadera indiscutiblemente conlleva a mucha estabilidad, sobre todo económica. Estabilidad en la dinámica de la familia. Perfecto. Doctor Francisco Brito Esteves, del Hospital General de Cuernavaca, José G. Parras, ¿algo que ya por último quisiera pues recomendar a la gente, aparte de lo que ya nos acaba de decir? Pues lo ideal es de que siempre acudan a la atención médica hospitalaria, que es siempre mucho más positivo el entretener a un paciente con un tratamiento empírico, ya sea un huesero, un sobandero, les va a entretener y va a crear más complejidad en un momento dado al padecimiento, que se puede resolver rápido. Claro, va a retardar en la recuperación porque puede que se le complique. Mucho, ¿no? Así es. Bueno, voy a repetir por último los teléfonos en donde pueden localizar al doctor Francisco Brito Esteves. Es el 312-1528. 312-1528 y 312-6931. Recuerden, si no alcanzaron a escucharme, vaya, pues están apareciendo aquí en este instante los teléfonos. Pues no nos queda más que agradecerle su presencia aquí, doctor. Bien. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos sintonizaron a través de radio, de televisión y de internet. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la próxima edición de Voces Adultos Mayores.